Bien, estimados jóvenes de electricidad de cuarto medio C, tengan ustedes muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. Envío el siguiente PowerPoint que había quedado pendiente. En el video anterior dije que lo iba a enviar respecto al lenguaje de programación. Ya en este Power vamos a ver una introducción, vamos a ver las funciones lógicas en BDF, las funciones en ladder, el lenguaje ladder, y un poco de contadores y temporizadores, que son de donde vamos a tomar la tarea para esta ocasión. Los temas, como ya habíamos dicho, introducción, funciones lógicas PDF, diagrama escalera ladder y contadores y temporizadores para el celio soft. Bien, vamos a empezar con la introducción diciendo o preguntándonos, mejor dicho, ¿qué es programar un relé? ¿Qué significa programar un relé programable, un relé celio logic? Bueno, programar un relé significa decirle al procesador qué hacer con sus salidas dependiendo de lo que suceda con sus entradas. Recordemos de igual manera de que lo hemos visto en el Power anterior lo vimos, que un relé programable está compuesto según su arquitectura por una fuente de alimentación, en este caso un bloque terminal para la fuente que es externa, recuerden que es un relé tipo modular. El relé internamente tiene memorias, tiene un procesador, tiene entradas que son hardware, física, acá están, y también son parte del software, lo podemos ver después cuando programemos, y las salidas que van aquí abajo que están representadas por una letra Q. ¿Ya? Entonces, programar este dispositivo significa decirle al equipo qué hacer con las salidas cuando ocurre algo en sus entradas, que están, las que están acá arriba. Para poder decirle al relé, para poder instruirlo, para poder de alguna manera, como bien digo, decir qué hacer, lo que tenemos que hacer es programarlo mediante tres tipos de lenguaje. El lenguaje BDF, el lenguaje ladder y el graphset. Por este lado de acá, en esta esquinita, tenemos un ejemplo del BDF. Vamos a ver uno más grande de ahí para que lo puedan ver bien. Aquí está el ladder y aquí finalmente está el graphset, que es una combinación entre el BDF y el mismo graphset. Entonces aquí queda claro de que los lenguajes de programación que posee son tres, pero que estudiaremos solamente el BDF y el ladder. Le dejaríamos pendiente el graphset, que es para un conocimiento más avanzado de lo que es la automatización de este tipo de dispositivos. Bien, pasando al tema de funciones lógicas BDF, podemos decir que este lenguaje de programación permite una programación basada en la gráfica, ya de utilización de bloques funcionales predefinidos. Entonces acá están los bloques funcionales predefinidos que tienen una especie de terminal por un lado y por el otro lado igual, y para poder acceder a estos elementos se le hace doble clic sobre ellos. ¿Ya? Los programas BDF se crean en la ventana de edición, se puede acceder desde el menú modo edición. Ya. Lo que indica acá es que no podemos programar desde el panel frontal, solamente del modo edición desde el software, ya para que lo sepan. En la ventana de edición se distribuye en tres zonas. La zona número 1, que es la de las I, que son las entradas digitales o analógicas, que son parte del software y del hardware. La parte del medio, donde yo deposito los elementos de programación, ya sean con puertas lógicas o contadores, que son netamente del software. Y finalmente, la tercera parte de esta ventana de edición, donde yo encuentro las salidas, que son las tipo Q, que son parte del software y del hardware. Ojo con eso. Podemos ver acá a continuación una de las funciones que podemos recrear en el software para que empecemos a entender cómo es que se programa. Fíjense que la salida del circuito Q1 va a depender de la suma o de lo que ocurra entre la entrada I1 e I2. La compuerta OR lo que hace es el trabajo de suma, ¿ah? Hace una especie de suma aritmética matemática para que en este caso pueda funcionar este tipo de circuitos. Fíjense que si yo en la I1 o en I2 tengo un 1 o tengo, por así decirlo, energía, tengo energizado, vamos a entender cuando digamos 1 con energía y cuando digamos 0, vamos a entender que está sin energía. Entonces, si yo tengo un 1 más un 0, la salida va a ser 1. Por lo tanto, cualquiera de estas dos entradas que esté activada me va a activar la salida. De manera tal de que si yo en el hardware conecto en I1 un pulsador y la salida Q1 conecto una luminaria, cuando yo presione aquí el interruptor I1 físicamente,
se me va a prender la luminaria en el hardware. Ojo con eso. El diagrama de escalera o tipo ladder dice acá que en el modo de programación ladder se puede programar una aplicación en la interfaz del panel frontal. O sea, eso quiere decir que podemos programar de manera manual en la misma pantallita que tiene el relé. En este lenguaje permite realizar más aplicaciones con el relé en comparación al lenguaje de funciones lógicas. Ya, ojo con eso, con lo que indica acá. Esto lo tomé del catálogo del fabricante. ¿Ya? No van a creer que son cosas que invento yo. Los módulos lógicos admiten hasta 120 líneas. O sea, fíjense, aquí tiene línea 1, línea 2, así hacia abajo hasta 120. Cada línea se compone de 5 contactos, que son 1, 2, 3, 4, 5, y el último donde debo depositar una bobina, obligatoriamente. Si los contactos se conectan obligatoriamente a una bobina, como mínimo, sin que ésta tenga que estar en la misma línea. Ya, ojo que aquí hay un contacto que está una línea más abajo que la bobina que está un paso más arriba. Bien, pasando a otro tema, vamos a hablar de algunos elementos de programación que están insertos como herramienta propiamente tal, que son los contadores. Aquí es un contador. Un contador en la programación, dentro de la programación no reprogramable, porque podemos encontrar otro tipo de programación donde van a actuar relativamente parecidos, pero van a tener una cierta distinción. Siempre van a tener algo que los distingue uno del otro, ya para que lo sepan. Por eso vamos a hablar referente a relé programable. Un relé programable es un tipo de relé que se acciona tras pulsarlo el número de veces que lo programes. O sea, yo puedo reprogramar este elemento que está acá, que es el CC1, el RC1 o el Up-Down Count. En este caso, el de acá arriba es del modo ladder, el de acá abajo es del modo BDF. Entonces aquí bien dice que es una especie o un tipo de relé, pero que no es un relé. Ojo con eso. ¿Ya? Es muy parecido a una especie de relé de esos que echan a andar ustedes en electrónica cuando se activa la bobina y cierra un contacto o abre otro sucesivamente. Consta por lo general de dos tipos de bobina de activación. Ahí están, dos tipos de bobina. El de BDF funciona de distinta manera. El de, en este caso ladder, es obviamente un poquito diferente. Esa definición va directamente relacionada con lo que es ladder. Una encargada, en cuanto a las bobinas, una encargada de contar el número de pulsos que le llegan y otra encargada de poner el contador a cero, o reset como le llaman. Los temporizadores. Los temporizadores físicamente son un aparato que lo podemos encontrar en las clases, lo van a ver con el profesor Marín, en las clases de control, ¿ya? Pero aquí en la programación es una herramienta de programación, ya no es físico, es netamente software, con el que podemos regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico después de un tiempo determinado, que sea programado en dicho elemento. O sea, al igual que el contador, se puede reprogramar el temporizador. Dice que el tiempo es determinado por una actividad o proceso que se necesite controlar. ¿Ya? Entonces acá va la tarea, que la tarea habla respecto de realizar un circuito con contadores tipo 932 y realizar uno con temporizadores también tipo 932. Van a cambiar las programaciones, obviamente, pero el circuito va a quedar tal cual, o sea, con 3 pulsadores o interruptores en la entrada y 3 luminarias en la salida. Aquí dice tal que se puede encender y apagar como en el ejemplo del video. Entonces, ahora va el ejemplo, ¿ya? Estos videitos, por lo general, no es mucho lo que puedo ocupar en cuanto tiempo, porque me permite solamente 10 minutos. Así que voy a enviar ahora ya un segundo video para seguir con la explicación.